que se están empleando. Algunos de vosotros sois hard gamers. Os podría señalar con el dedo, sabría cuáles son, solo por la cara que tiene. Algunos se los nota. No, a ver, no tiene nada de malo ser hard gamer. No tiene nada de malo, ¿eh? No tenéis que ir al psicólogo ni... no pasa nada. Pero hay una diferencia de comportamiento, ¿vale? El hard gamer realmente existe, desde el hard gamer hasta el casual existen todas las variantes, toda la gama. Y no hay una persona que se pueda catalogar exactamente en un punto, ¿no? Sino que toda la gama. El hard gamer pues invierte, se compra el teclado de hard gamer, juega todos los días, juega incluso varias horas al día, compra periféricos. Y el casual, pues no. ¿Quién sostiene la industria del videojuego? Es el hard gamer. Y eso es muy importante porque la opinión de un hard gamer es la que más cuenta. Es decir, si yo quiero hacer un videojuego o quiero montar un servicio de cloud gaming, a quien le tengo que preguntar la opinión es al hard gamer. Porque si su opinión es buena y le gusta, es que está bien hecho. Si el casual me dice que mola, me parecerá muy bien, pero como no se va a gastar un duro, pues de nada me sirve su opinión. Pues bien, vamos a ver también una experiencia que hicimos con usuarios hard gamer y con casual y viendo cuáles fueron sus diferentes opiniones. El hard gamer es el que sostiene el negocio, pero tampoco nos podemos obcecar y pensar solo que el hard gamer es el que va a proporcionar dinero a una solución de cloud gaming, porque de hecho hay muchísimo dinero en los otros campos, o sea, en el género casual, digamos, y también en otro género que podríamos denominar beginner, que sería, por ejemplo, pues no sé, un padre que tiene una hija que tiene 10 años y le pide que le compre la Nintendo Switch porque sus amigas la tienen y no sé qué. Eso es un usuario beginner, va a jugar todos los días, va a jugar, no va a jugar a los juegos casual, va a jugar, pero no es tan exigente. Y ese es un sector muy importante, porque ahí hay mucho dinero, que es el dinero de su padre, pero hay dinero. Entonces, el hard gamer es verdad que sostiene la industria del videojuego, pero no por ello vamos a despreciar erróneamente a otros sectores como el casual, que luego veremos que genera muchísimo dinero con micropagos, o ese sector que llamaríamos beginner, que no lo vais a encontrar documentado, yo le he puesto ese nombre, pero que también es una oportunidad de negocio. Esta es la media de lo que juega la gente a la semana en España, con datos actualizados, y más o menos a diario juega un 25% de hombres, o sea, 1 de cada 4 hombres por la tarde está en su casa jugando. Las mujeres un poco menos, pero también son bastante jugonas. Al final en media sacamos 6 horas. Si nos comparamos con otros países, estamos hablando de, bueno, en Francia 7 horas, en Alemania 8 y en Inglaterra incluso 9 horas a la semana. O sea que realmente lo nuestro es un poco todavía más sano, ¿vale? Pero bueno, la gente cada vez juega más, no es una cosa de niños y por ejemplo el comprador medio en Estados Unidos tiene 35 años. Con esto lo que quiero decir es la importancia que tiene el sector de los videojuegos en la industria. Mueve mucho dinero, por lo tanto es muy importante. Jugar no es algo de niños, es algo serio. En cuanto a estos datos, lo que nos dicen más o menos es que hombres y mujeres juegan por igual. Eso sí, las empresas, digamos los que trabajan en empresas de videojuegos, por lo menos en España, que no hay muchas empresas, hay del orden de 500, casi todos son hombres, ¿vale? Suelen ser empresas jóvenes, nuevas, startups, y quizás por eso los hombres son un poco más imprudentes, pues a lo mejor se meten en esas cosas, no lo sé, ¿vale? Eso ya, la conclusión que la saque cada uno, pero sí es verdad que la mayoría son digamos, los que constituyen las empresas suelen ser hombres, pero a nivel de jugar, lo que es el mercado es equivalente, hombres y mujeres. El concepto de cloud gaming básicamente es que el videojuego se ejecuta en un servidor remoto. Allí se ejecuta la lógica del juego, se ejecuta la renderización de gráficos, que es el cálculo de los polígonos, el pintado de las texturas, etcétera, y luego hay que coger la imagen, comprimirla y enviarla, para que digamos en tu casa, con un player de vídeo, con un decoder, tú puedes estar jugando. Ahora bien, si os fijáis, el camino que tiene que seguir una pulsación desde que disparas hasta que tú ves ese disparo en la pantalla, pues tiene que salir de tu ordenador, tiene que comerse la latencia de red, tiene que llegar al servidor, se tiene que procesar esa
esa pulsación con la lógica del juego, luego se tienen que generar los gráficos, se tienen que comprimir, luego tienen que pasar por una caja, digamos, de streaming, se tienen que enviar a través de la red y luego ya por fin tú lo verás en pantalla, que sale el disparo. Entonces todo eso tiene que ocurrir en un tiempo limitado, no más de 100 milisegundos, incluso menos. Cuanto menos tiempo pase, mejor. Y de hecho el hard gamer es muy exigente y 100 milisegundos no le va a valer. Entonces ese tiempo es el que condiciona el negocio del cloud gaming y por el cual hoy en día el cloud gaming no es un negocio, porque hay mucho tiempo involucrado. La codificación, hasta no hace mucho, tardaba 40 milisegundos cada fotograma. Hoy en día vamos a ver soluciones que lo consiguen hacer en 5 milisegundos, en 6 milisegundos, ¿vale? O incluso en 2 milisegundos. Pero todo esto, hay un montón de problemas y hay diferentes soluciones para cada problema. Este es el tiempo de interacción, el del que os he hablado antes. Si os fijáis, la lógica del juego y la renderización de gráficos siempre hay que hacerla. Da igual que el juego sea en modo cloud gaming o en modo normal. Eso hay que hacerlo. Y hay juegos que consumen mucho tiempo en la lógica. Es decir, que a lo mejor la lógica del juego es tan pesada porque tiene algoritmos de IA o lo que sea, que se gasta 30 milisegundos ahí o 20 milisegundos, más luego la renderización de gráficos otros 10 milisegundos. Entonces, si luego ese juego queremos ejecutarlo por cloud gaming, nos da muy poco margen, porque necesitamos luego comprimir el vídeo y enviarlo. Mientras que un juego que la lógica del juego tarda 2 milisegundos, pues nos da más margen. Pensad que cada 33 milisegundos, pues a un juego de 30 FPS necesitamos generar un frame cada 30. Entonces en 30 milisegundos tiene que ocurrir la lógica, tiene que ocurrir la renderización de gráficos y la compresión de vídeo. Entonces cuanto más rápido sea el juego y nos deje más margen para la compresión de vídeo, antes sacaremos ese fotograma comprimido a la red y el fotograma llegará más fresco al usuario que está jugando remotamente, ¿no? Por eso es tan importante y hay juegos que no se pueden cloudificar fácilmente. Los tipos de cloud gaming, el que os he contado hasta ahora sería el normal, ¿no? El remote rendering, que sería el de la izquierda, que sería los gráficos se generan remotamente. Luego habría otro concepto que se llama graphics streaming. No se renderizan los gráficos, se mandan los mismos comandos que irían a la tarjeta gráfica, comandos de DirectX, de OpenGL, etcétera, se enviarían por la red y se renderizarían los gráficos en la tarjeta del usuario final. Entonces, en ese caso, el dispositivo que necesita el usuario tiene que ser potente. Y además, aunque así a primera vista no lo parezca, eso gasta muchísimo ancho de banda, porque ocupan más los comandos de renderización que lo que es el vídeo comprimido. Y por último está el Cognitive Resource Allocation, que básicamente consiste en repartir código entre el lado cliente y el servidor, y esto tiene más sentido en juegos online, no tanto en cloud gaming, donde por ejemplo la lógica de un lobo que te puede atacar en el World of Warcraft se ejecuta a lo mejor en tu PC local y el algoritmo de IA de otro enemigo se ejecuta en un servidor remoto, entonces se distribuye la lógica, ¿no? Ese tipo de casos no son tan, digamos, adecuados para el cloud gaming. Está permitido no creer en el cloud gaming, ¿vale? Esto es lo que decía el presidente de Nintendo, que decía que no iba a ser posible porque, bueno, había un tiempo de latencia, el tiempo de codificación, etcétera, y el frame rate era determinante, y entonces al final no te iba a llegar el fotograma fresco, y por lo tanto hay cierto tipo de juegos que pueden jugarse desde internet y otros que no. Por ejemplo, el ajedrez puede jugarse, evidentemente en modo cloud gaming, pero no tiene mucho sentido, y otros juegos de acción pues no. Entonces este hombre dijo que no creía en el cloud gaming. Pues ¿alguno de vosotros no cree? Os te voy a decir también, antes de que me digáis nada, este hombre no creía en el cloud gaming y al poco de decir esto murió, ¿vale? ¿Alguno no cree en el cloud gaming? Bueno, hay muchos problemas en el cloud gaming, y no solo problemas técnicos, también del modelo de negocio. En primer lugar, la afectación de la jugabilidad por problemas de latencia. Claro, evidentemente, si yo disparo y al cabo de unos milisegundos es cuando veo que sale el disparo, o yo salto con el muñeco y es dentro de un rato cuando salta, la jugabilidad se ve afectada. Pérdida de paquetes. Claro, si pierdo paquetes el vídeo se puede descoyuntar, luego vamos a ver un ejemplo, y no se puede jugar. El tráfico a ráfagas, que incluso sin pérdidas, pero si me llega a tirones, lo que ocurre con el tráfico es que no reacciona en tiempo real, es decir, se puede hacer buffering para por ejemplo visionar una película, se puede hacer buffering y se resuelve el tráfico a ráfagas, pero en cloud gaming el tráfico a ráfagas es un problemón.
Diferencia de latencia entre diferentes usuarios. Que unos usuarios tengan ventaja frente a otros en un juego online, pues es un problema también. Entonces, adaptar la velocidad del juego a las latencias de distintos usuarios es un reto. El consumo de ancho de banda. Pensar que un codificador no comprime vídeo mucho o poco. También depende de la calidad que le pidamos. Si a un codec le pedimos que comprima mucho y con muy buena calidad, va a tardar mucho tiempo. Entonces, como lo que queremos aquí es tardar poco, los codificadores comprimen poco. Y entonces al final tenemos resoluciones SD de 640x480 y gastamos 5 megabits por segundo y más. ¿Por qué? Porque comprimir cuesta mucho en tan poco tiempo. Entonces, al final tenemos un problema también, no solo de elevación del ancho de banda, sino de que si todo el mundo está jugando a cloud gaming, la red se va a saturar y al final va a morir de éxito el cloud gaming. Entonces también eso es un problema para la propia red. Pero luego está el modelo de negocio, que es los juegos, ¿de qué son? ¿De un catálogo que están en el portal o son del usuario? ¿Vamos a permitir que el usuario juegue a sus juegos de Steam con su código, que se ha comprado un juego y quiere jugar? ¿O le ofrezco yo en un catálogo? Es que si le ofrezco yo en un catálogo tengo que hacer pactos con publishers. Y eso es más complicado, porque a mí por ejemplo, Konami no me coge el teléfono. Para empezar, no sé a quién tengo que llamar. O sea, llegar a acuerdos con publishers es complicado. Entonces, el modelo de negocio es complicado. ¿Cualquier juego se presta a ser ejecutado? Pues, según el presidente de Nintendo, no. Y yo os diría, antes de poner un juego en modo cloud gaming, yo lo testaría, mediría sus tiempos, mediría su lógica, su rendering, y averiguaría cuánto margen me da ese juego para poder codificarlo y enviarlo. Porque a lo mejor hay juegos que no se deberían de cloudificar, ¿vale? O que se cloudifican mal. El mercado al que queremos dirigirnos, hardgamer, casual, beginner, el dispositivo desde que se puede acceder, y otra modalidad que sería hacer cloud gaming conmigo mismo. Yo tengo mi PC en mi casa, me voy a la playa y desde la playa juego al PC de gamer que tengo en casa con mi tablet desde la playa. Bueno, pues eso también es un modelo, hace falta un software, alguien me tiene que vender ese software. Entonces hay muchas variantes, incluso una nueva que ahora se está poniendo un poco de moda, que sería el PC como servicio. En vez de ofrecerme cloud gaming, lo que me ofrecen es un PC de gama alta, hacen streaming de vídeo de ese PC y yo disfruto un PC de gama alta por 30 euros al mes. Un PC que me costaría 1.500 euros, ¿no? Bueno, pues también es una modalidad. Esta sería la arquitectura de una plataforma de cloud gaming más o menos convencional, en la que tenemos un portal de juegos, tenemos un controlador y nosotros cada vez que un usuario quiere ejecutar un juego, lo que se hace es que se lanza un game server, se instancia el juego o incluso se instala, ¿vale? En algunos casos el tiempo de instalación te lo tienes que comer y luego ya el usuario, digamos, tenemos un streaming en este pool de máquinas y el usuario recibe el vídeo. Básicamente es eso. En paralelo a todo esto, pues existe una interfaz de administración donde se puede ver las sesiones que ese usuario está jugando, cuánto tiempo está jugando, a qué juegos está jugando, para poder cobrar, evidentemente. ¿Vale? Y todas estas máquinas, esta sería una típica interfaz de administración. En este caso os estoy enseñando una interfaz de una plataforma real, que es la de CityNow, que ya ha quebrado, como tantas otras iniciativas. Es una empresa de cloud gaming de Alcatel-Lucent que quebró en el 2015, me parece. ¿Vale? El negocio potencial. A ver, el negocio potencial, vamos a hablar del negocio potencial, vamos a hablar del negocio de gaming, no del cloud gaming, porque como he dicho al principio, el cloud gaming no existe como negocio, ¿vale? Yo sí creo en el cloud gaming, pero a día de hoy no existe. Este año puede que haya iniciativas que como GeForce Now o como Liquid Sky, como otras, o incluso como Cloudware, aquí tenemos un representante, el CEO de Cloudware ha venido a vernos, pues puede que eso cambie y que tengamos números para el año que viene, de cómo va el negocio, cómo ha arrancado el negocio de Cloud Gaming, pero a día de hoy no existen. Sin embargo, con el negocio de gaming sí podemos hacernos una idea de cuál es el volumen que podría llegar a tener ese negocio. ¿Vale? Lo podemos estimar, cuál es la importancia de los videojuegos, si son muy importantes, pues habrá negocio. Estas son cifras de los últimos años globales a nivel mundial. Entonces, como veis, va subiendo hasta los 107.000 millones de dólares. Se suele decir que este negocio es muy superior al cine y la música, pero no es del todo cierto, ¿vale? Son parecidos. Luego vamos a ver cómo y el por qué las cifras las maquillan para que no lo sean. De todo este negocio, lo más importante son los juegos de ordenador, pero en España no es así. En España somos diferentes. En España nos mola más la PlayStation 4.
¿vale? Mucho más. O sea, los usuarios de PlayStation 4 prácticamente se llevan casi todo el dinero del negocio. En cuanto a los jugadores que hay en el mundo, bueno, pues como relevante podríamos decir que Europa, evidentemente también por población y porque son muy jugones, bueno, pues es un mercado más importante, hay más jugadores en Europa que en Estados Unidos, ¿vale? Aunque en Asia evidentemente son más y por tanto también hay más jugadores, ¿vale? En cuanto a las consolas, como veis, son mucho menos que PC. Los jugadores de consolas son muy inferiores, sin embargo son más rentables. El jugador de consola se compra más juegos, se gasta más dinero, sostiene mejor la industria. Entonces eso también es importante. Puede que haya mucha piratería, pero hay también quien dice que la piratería no afecta a la industria, sino que lo que hace es motivar a la gente para que a su vez conozca productos, conozca juegos y los compre. Es decir, hay todo un debate en torno a eso, ¿de acuerdo? Estos son juegos casual y el dinero que dan. 1.800 millones de euros el Candy Crush. Pues si lo llego a saber, lo hubiera hecho yo. O sea, para que no estuve muy espabilado. Me dedicaba a esto del vídeo y tal. A ver, el Angry Birds, 210 millones, pero si es que a mí me tocan eso, iba a estar yo aquí dando. A ver, lo que quiero, fuera bromas, lo que quiero representar con esto es que veáis lo importante que es el mercado casual. No es despreciable, es muy importante. Hay mucho dinero detrás de un juego como el Candy Crush, o detrás del Angry Birds, o del Clash of Clans, todos estos, ¿vale? Muchísimo dinero. En la presentación además tenéis links y tenéis en las notas también enlaces, información por si alguien quiere sacar más detalle de cada uno de los juegos, del ranking. Esto se puede consultar a diario y se puede ver exactamente lo que están ganando los distintos juegos, ¿vale? O sea, es espectacular lo que se puede llegar a ganar. Claro, son pocos, hay muchos que lo intentan y pocos los que lo consiguen. Lo que os había comentado, ¿es más importante o menos que la industria del cine? Bueno, pues ahora vamos a verlo. Esto es lo que ha ocurrido en España. Los videojuegos y el cine están a la par. ¿Por qué? Porque en España se han ganado, el año pasado ha facturado la industria del videojuego 1.160 millones de euros. 1.160 millones de euros, de los cuales parte es hardware y parte es software. Ahí está la trampa. El hardware lo están sumando las consolas, los PC de gamers, o sea, hay un montón de dispositivos, los accesorios. Si le quitamos el hardware y nos quedamos solo con los videojuegos, son 600 y poco millones. 600, no me acuerdo, 616. Ahí. ¿Y el cine cuánto es? Pues por ahí anda. 600, algo más. Está a la par. Y lo mismo pasa en los demás países, ¿vale? Eso no significa que los videojuegos no lo vayan a superar, sí, lo pueden superar. Pero es que en la industria del cine, cuando se dan cifras pequeñas, solo se consideran los ingresos en taquilla. Y los ingresos en taquilla son una parte del pastel. Hay más cosas que genera el cine. O sea que cuando se dan las cifras, hay que ver qué se está contabilizando en cada cifra, ¿vale? Porque nos pueden estar tomando el pelo muy fácilmente, sobre todo las consultoras que se dedican a hacer análisis de esto. Las ferias más importantes de videojuegos, tenemos una aquí en Barcelona, que todavía es España, entonces... A ver, yo creo que una empresa de videojuegos que esté empezando, o incluso una empresa de cloud gaming que esté empezando, esto es un buen escaparate. Tenemos la oportunidad de tener una de las ferias más importantes del mundo en España. Como veis, hay muchas ferias. Estas son de tecnología, digamos, de los últimos videojuegos, de las últimas tendencias, etcétera. También hay otras ferias de videojuegos que cubren otros aspectos. Antes comentaba Paco el tema del la retrocomputación. Pues por ejemplo aquí en Madrid tenemos la Retro Madrid, en Barcelona está la Amstrad Eterno. Hay muchas ferias que cubren otros aspectos de videojuego. Con esto lo que quiero decir es que hay mucho dinero y mucho interés detrás del mundo del videojuego. Porque el Mobile World Congress hay una feria, pero de videojuegos hay un montón y en muchos países. Ocupamos el 8º puesto. Recientemente hemos superado a Canadá, ¿vale? Y Alemania recientemente ha superado a Corea del Sur. Europa cada vez está más activa en videojuegos, ¿vale? En cuanto a lo que es el volumen del mercado. Tenemos 23 millones de jugadores. O sea, el 40% de la población es jugadora. Y se gastan anualmente más de 130 euros.
Ocupamos el cuarto puesto en Europa, también por población. Alemania es más grande, evidentemente, y entonces pues jugamos menos horas, ¿vale? Pero bueno, estos son datos actualizados. Los ingleses no sé cómo van a acabar, pero bueno, nosotros 1.163 millones, y bueno, en Alemania e Inglaterra ya están por encima de los 3 millones, de los 3.000 millones, o 3.500 millones, y son palabras mayores. Y en cuanto a la caracterización del mercado, sobre todo es de PlayStation 4. Os he puesto la cifra del año 2016, ¿vale? Pues la del 2017 no está disponible. El número de juegos vendidos por plataforma, y fijaos que la PlayStation 4 barre con todo. O sea, está muy por delante del mercado de PC. O sea, los españoles son de PlayStation 4. Si consiguiéramos captar a los jugadores de PlayStation 4 y les convenciéramos de que es mejor el cloud gaming, pues a lo mejor habría... Y luego el tema de la piratería. En PC hay más piratería, en PlayStation 4 no, evidentemente. Pero la piratería puede ser que haga mucho daño o no. Desde luego la piratería con el cloud gaming se acaba, obviamente. En la cadena de valor el cloud gaming representa oportunidades, ¿vale? La cadena de valor del videojuego estaría representada arriba. Primero está el consumidor, va a la tienda game, compra un juego, ¿vale? La tienda game tiene que pagar al distribuidor. Bueno, la tienda game a su vez es distribuidor en este caso, ¿vale? Pero hay tiendas pequeñas que son retailers que tienen que hablar con distribuidores más grandes. Y el distribuidor habla con el publisher, que no es una especie de banco que te financia los estudios de desarrollo, estudios pequeños de programación, pequeños y medianos. Por ejemplo, Mercury Steam. Mercury Steam, que está en San Sebastián de los Reyes, aquí en Madrid, y yo estuve con ellos además reunidos para hacer proyectos conjuntos de I+D. Entonces ellos están contratados por Konami, no sacan el juego que quieran, llega Konami, les pone dinero y ellos lo desarrollan. Eso es un estudio de programación, y igual que ese hay otros estudios de desarrollo, ¿vale? Entonces ese es un negocio habitual. Entonces esa es toda la cadena. Dentro de esa cadena el cloud gaming podría tener lugar, pues por ejemplo, para beta testers. Los beta testers, en lugar de tener que ir a la oficina a probar los juegos, podrían tenerlos en modo cloud. Entonces eso les habilita, digamos, les posibilita a contratar a gente por horas, estudiantes, etcétera, que quieran probar juegos y ganarse un dinero. Ganarían dinero jugando desde su casa, en modo cloud gaming, por ejemplo. Eso es una oportunidad. Lo que llamamos real life games, pues serían juegos, por ejemplo, juego de coches, donde tú tienes un coche con una cámara que está filmando lo que, digamos, se ve desde el coche. Y tú remotamente conduces el coche. Sería jugar a un juego de coches, de carreras, donde los golpes son reales. Y eso tiene un valor, porque cuando tú estás jugando un juego de coches y te estrellas, los gráficos no son dibujos, no es de verdad. Tú te lo puedes creer así un poco, pero no es de verdad. Pero ¿y si fuera de verdad? Lo que molaría. O sea, todo eso tiene un valor y se puede hacer con la tecnología de cloud gaming. Y reducción en esfuerzo de desarrollo. Si yo empiezo a hacer un videojuego, pero no hago la fase 2, hago la fase 1, bueno, esto ya se está haciendo y no en modo cloud gaming. Y lo pongo en marcha y en modo cloud gaming tiene éxito, o incluso una preview del juego en modo cloud gaming tiene éxito, pues luego lo sigo ampliando, ¿vale? O por ejemplo la primera fase que sea gratuita en modo cloud gaming y las siguientes fases ya de pago, etcétera. Se pueden buscar muchos modelos, pero el cloud gaming siempre va a ayudar, puede ser un complemento, no tiene por qué hacer desaparecer el otro modelo. Es como el Kindle y el papel. El Kindle no acaba con el papel, es un complemento. Bueno, pues esto es igual, es un complemento. La historia del cloud gaming empieza realmente hace unos 10 años, y una de las primeras iniciativas fue el Duke Nukem, porque tenía lo que llamamos ejecución especulativa. Luego vamos a explicar en concreto qué significa esto de la ejecución especulativa, que básicamente es que el servidor se adelanta a tus movimientos, sabe qué movimientos vas a hacer, y como sabe que esas imágenes o ese estado del juego o lo que sea va a llegar tarde por culpa de la latencia, pues se anticipa. Y entonces dice, bueno, como tú vas por aquí, dentro de un rato, dentro de unos milisegundos vas a ver esto, pues ya te mando eso, para que cuando te llegue sea eso lo que hay ahí realmente. A ver, ahí puede haber errores, ¿vale? Entonces todas esas técnicas se engloban bajo un tipo de tecnologías que se llaman técnicas de compensación de lag. Luego vamos a ver también, porque Microsoft también está metido en eso.
En el 2000 es donde tendríamos la primera iniciativa real de cloud gaming con G-Cluster. G-Cluster, que es una empresa finlandesa, aunque luego fue comprada por una compañía japonesa, ¿vale? Entonces G-Cluster es la primera que empieza. Y empieza con algo parecido a lo que luego hizo OnLive, con una maquinita en tu casa, que es el decoder, ¿vale? Y el servidor está remoto, etcétera. En 2003 aparece Amazon, pero todavía no tiene cloud gaming. Pasa que actualmente sí tiene máquinas específicas para cloud gaming. Ahí tenemos la maquinita de G-Cluster, que básicamente es un decoder, ¿vale? El online gaming se hace muy popular y con ello también mejoran las técnicas predictivas, ¿vale? Las técnicas de compensación de lag. Y luego empiezan a aparecer empresas como Vitus, que de hecho todavía existe, o sea, las hay que no han quebrado, aunque no tengan un modelo de negocio muy rentable. Stream My Game, luego vamos a ver cómo funciona. Stream My Game no es un servicio de cloud gaming, es un software que te instalas en tu PC y haces streaming entre tu videojuego y que tienes en tu PC y tu tablet o tu PC de baja gama que te lo llevas a la playa, ¿vale? Es decir, que tú haces cloud gaming contigo mismo, ¿vale? Con lo cual ellos no asumen ningún riesgo, te venden el software y ya está, también ganan poco dinero. Luego tenemos a Gaikai, que no ofrece todavía servicios, pero que tiene su solución, que de hecho luego más adelante la compraría Sony. Otoy es una compañía que lo que tiene es un códec de vídeo tuneado, es como H264 que está tuneado para cloud gaming, más o menos, se parece mucho, y ellos lo que tienen es una solución, que además tienen alianzas también con Amazon, etc. SFR, que es un operador francés, lanza Cloud Gaming, un servicio de Cloud Gaming en el 2010. Claro, SFR no va a quebrar, aunque no le vaya muy bien. Por lo tanto, no es un ejemplo a seguir, simplemente es una experiencia, piloto, nada más que es eso, ¿vale? OnLive en el 2010 sí empieza a operar en USA. Claro, tienen un problema, ellos tienen un problema de escalabilidad. Ellos tienen que desplegar en todos los POPs, o sea, sus puntos de presencia, tienen que tenerlos repartidos por todo el país, para poder llegar al máximo número de usuarios con la máxima calidad posible, porque si el servidor está muy lejos del usuario, hay mucha latencia, y si hay mucha latencia, la calidad de experiencia es mala, entonces el usuario no quiere jugar. Solución, desplegar muchas máquinas en muchos POPs. Claro, eso es muy caro, y si tú te gastas mucho dinero en infraestructura, lo que sucede es que el precio de los juegos lo tienes que elevar para compensar esa inversión, y si elevas el precio, al final alcanzas el precio que hay en la tienda. Y si vale lo mismo comprar el juego en físico que jugar en modo cloud gaming, ¿para qué juegas en modo cloud gaming? En fin, hay un problema de estructural del negocio que, aunque la tecnología más o menos pueda funcionar, pues no se soporta, el negocio no lo soporta. Hoy en día, gracias a las soluciones digamos, elásticas, como Amazon, como Azure, como en las que tú, digamos, que en lugar de tener tus propias máquinas, alquilas máquinas por horas, eso te permite no cometer los errores que cometió OnLive, por ejemplo. Entonces, OnLive nos da un montón de lecciones aprendidas. Vale, en 2011, pues sigue habiendo iniciativas, también de NTT Docomo, Gaikai. En 2011 además tenemos Q4S, que es un protocolo que hemos desarrollado conjuntamente con la universidad, es un protocolo de medida de tiempo real. Lo que se hace es que se miden los 4 parámetros fundamentales de la red para ver cuál es la calidad de esa conexión. Y en función de la calidad, pues el videojuego puede decir, bueno, estoy perdiendo paquetes, voy a reducir los frames por segundo. O voy a bajar la velocidad del juego, porque este juego parece que hay distintos usuarios que tienen distintas latencias, vamos a hacer que la pelota o las motos no vayan tan deprisa, lo que sea. Es decir, se puede reaccionar en caliente, gracias a medir en caliente, que es lo que está pasando entre dos puntos de la red. Y eso está en el IETF también. Tenemos en el 2012 NVIDIA Grid, que esto es, digamos, un hito porque tenemos la capacidad de las tarjetas de NVIDIA masivamente, que se pueden utilizar por cualquier empresa proveedora de servicios. Puede haber una empresa proveedora de servicios que se apoye en NVIDIA Grid para dar cloud gaming, ¿vale? En 2012 ya OnLive empieza a resquebrajarse, o sea que ya empieza a fallar su modelo de negocio. Como veis, 2012 es muy activo. Tenemos a SeeNow, ¿vale? Que es una empresa que pertenece a Alcatel-Lucent, se funda conjuntamente con AMD también, capital de AMD. Tienen tecnología propia, tienen unos servidores con una serie de patentes propias que hacen streaming de vídeo de una forma un poco especial, pero finalmente quiebran, ¿vale? Hemos montado pilotos de SeeNow con Telefónica y con Orange, pero han quebrado ya. Todos han quebrado, de hecho.
Gaming Anywhere en el 2013. Esto también es muy importante. Gaming Anywhere es un software de cloud gaming open source. O sea que si queréis podéis montar vuestra propia empresa de cloud gaming utilizando este software. Y además sirve para comparar rendimientos, etcétera. O sea, para hacer pruebas, está muy bien, ¿vale? En 2013 nace PlayGiga, también, que es española. Inicialmente ellos lo que tenían era como marca blanca. Ellos proporcionaban tecnología a operadores para que dieran su servicio de cloud gaming. Ahora ellos dan directamente su servicio de cloud gaming. Los operadores que nos han lanzado a dar el servicio de cloud gaming, entonces ellos han tenido que... ¿vale? Son empresas pequeñas, como veis. Esta tiene 10 empleados. En 2014 sale DeLorean, que es un mecanismo de compensación de lag, ¿vale? Hay muchos más y la gente, los programadores, los estudios de videojuegos se programan los suyos propios. Mercury Steam en sus videojuegos que son online se programan sus mecanismos de compensación de lag, sus mecanismos de adelantarse a lo que va a pasar, dónde va a estar el usuario dentro de 100 milisegundos, qué es lo que va a hacer, viendo su patrón de comportamiento, viendo lo que está ocurriendo. Entonces se van generando fotogramas de cosas futuras que son las que se envían. O sea, realmente son técnicas que se pueden emplear a través de librerías o herramientas de terceros como el DeLorean, pero también las propias casas de videojuegos online saben de esto y lo hacen. En 2014, bueno, más pilotos y lo más importante, Sony compra Gaikai y utilizando la tecnología de Gaikai monta el sistema de PlayStation Now, que es un sistema de cloud gaming de Sony, pero Sony no vive de eso y hace cloud gaming de sus juegos de PlayStation 3. Bueno, sí, claro, son juegos obsoletos, tampoco tan obsoletos, pero bueno, que no son los últimos videojuegos y de eso sí hace cloud gaming, ¿vale? Y bueno, hay diferentes iniciativas también de Orange con G-Cluster. Shinra nace, que luego posteriormente quiebra, de hecho quiebra 2 años después. Aquí tenemos ya más quiebras, en el 2015 de OnLive. La compra Sony, se hace con todas sus patentes y a continuación la cierra. Es el típico movimiento, compras una empresa, pero la compras para quedarte con sus patentes, no para que hacerla reflotar ni nada de eso. Y la cierra. CNOW también quiebra. Después de 3 años sin conseguir ningún despliegue, y puesto que además el dinero interesa que entre rápido, que esta empresa pertenece al Alcatel-Lucent, y Alcatel-Lucent pone dinero, y si el dinero en 3 años no se recupera nada, porque se están solo montando pilotos, pues dice, pues hasta aquí, y se cierra, ¿vale? Esto es lo que ocurre, porque esto no se hace por amor al arte, es un negocio, ¿vale? Y luego, bueno, pues hay más iniciativas. Por ejemplo, en Rusia hay una empresa que se llama Loadplay. Bueno, no sé qué tal les va, todavía funcionan. Y hay una empresa muy interesante, se llama Blade. Nace en el 2015, pero bueno, ahora es cuando está más fuerte. Esta empresa lo que ofrece es un PC as a service. Es decir, no es cloud gaming. Ellos te dan un PC de gama alta en modo cloud gaming. Tú accedes al PC de gama alta, instalas tus juegos, no es un portal donde hay juegos. Instalas tus juegos y juegas a tus juegos. Y como no tienes 1.500 euros para comprarte un PC de gama alta, pero tienes 25 euros para pagar al mes a esta gente, pues tienes esa opción. Es una solución que cambia un poco el paradigma, no está mal. Bueno, en 2016 la japonesa Shinra ya cae, y en 2017 tenemos algunas iniciativas. Vortex, que es una empresa polaca, que bueno, es una solución de cloud gaming basada en Chrome. Parsec, que es americana, funciona bastante bien. Liquid Sky, la gente habla bien de ella. Liquid Sky se parece a la que hemos comentado antes, ¿vale? Del PC que te lo virtualiza. Snost también. Son pequeñas iniciativas que están funcionando. Y Nvidia ya funciona, lo estuvimos probando el otro día, esta misma semana hemos estado jugando con el GeForce Now y la verdad es que funciona de maravilla. Pero claro, esto es una solución de fuerza bruta, luego veremos por qué. Tecnológicamente es una solución de fuerza bruta. Funciona, pero Nvidia no vive de esto. Nvidia vive vendiendo tarjetas de vídeo, no haciendo cloud gaming. Esto es un escaparate. Y por fin tenemos a Cloudware en el 2018. No ha nacido todavía, no está dando servicio, pero ahí también quebrará, ¿no? Todo llegará. Hay muy pocas empresas en el mundo que están haciendo esto, ¿vale? Y en España tenemos 2, Playcast y Cloudware, por lo menos que yo sepa, que conozcamos, ¿vale? Liquid Sky y Blade se basan en lo mismo, y una cosa reseñable es lo que decía el presidente de Valve, que es el de Steam, que decía que él veía que el cloud gaming funcionaría hasta que tuviera éxito. Y cuando tuviera éxito la gente se empieza a jugar en modo cloud gaming
la red se va a inundar y no lo va a aguantar, y entonces la calidad se va a venir abajo y la gente no va a querer jugar a esto. O sea, vamos a ver, solo es una frase, ¿vale? Y está dicha por alguien que a lo mejor todavía no está preparado para entrar en el mercado de cloud gaming y prefiere que la gente sea reacia. O sea, cuando escuchéis una frase de estas, igual que la del presidente de Nintendo o la del presidente de Valve, hay que pensar quién la está diciendo. No es verdad porque la diga alguien importante. Esa persona, si es importante, la dirá por algo, porque a él le interesa que tú creas eso. No porque sea verdad o sea mentira, eso es lo de menos, que sea verdad o sea mentira. Lo importante es que a él le interesa que tú pienses eso. ¿Vale? O sea, que no... Muchos de los mensajes que puedo estar dando yo hoy pueden ser también de eso. Pero en mi caso yo no soy importante como... Stream by Game, lo que os comentaba, no es un servicio de cloud gaming, pero te permite hacer cloud gaming en tu casa. Si tienes dos PCs, un PC de gama alta, uno de gama baja, y haces cloud gaming en tu casa o en internet, pero contra tu PC de tu casa. Te vas a la playa y te conectas. ¿Vale? Gasta unos 6 megabits por segundo en 640 x 480 y tardaba 40 milisegundos en codificar un frame. Es mucho. Estas son las máquinas de CNOW. Son máquinas reales, cada máquina de estas soportaba 8 usuarios simultáneos, o sea, tenían virtualización de tarjeta gráfica dentro de la propia tarjeta, unas tarjetas potentes. Hicimos una experiencia aquí en el 2012. Vinimos y os preguntamos, o sea, os pusimos 3 máquinas de estas, os pusimos y pudisteis probar, bueno, vosotros específicamente no, pero a lo mejor vuestros compañeros, y les preguntamos, algunos eran hard gamers y otros no. Y nos contestaron distintas percepciones en función de su perfil. Luego lo vamos a ver. Ahora vamos a ver cómo afecta el cloud gaming a la jugabilidad, que es un concepto muy importante y que nadie ha estudiado todavía de forma científica, ¿vale? Se ha estudiado la calidad de vídeo de las películas, pero no la jugabilidad de forma científica. Abrís una revista y cuando aparece el comentario de un juego, ¿jugabilidad? 8. No, 8, jugabilidad, ¿qué es eso de jugabilidad? 8. O sea, es que es muy poco científico, no tiene una métrica clara, ni unas ecuaciones claras, no se basan en nada. O sea, es lo que dice el crítico del juego, que sabe de juegos. Eso está muy bien, pero que interesa medirlo para poder mejorarlo, y sobre todo cuando lo vamos a afectar. La jugabilidad se compone de 3 cosas, que son lo que llaman las manipulation rules, son las reglas de cómo se juega. Es decir, para sacar la espada tienes que pulsar el botón A, para andar botón derecho, para hacer no sé qué tienes que hacer un combo pulsando 3 teclas. Esas son las manipulation rules, ¿vale? Las goal rules serían qué hay que hacer en el juego, ¿vale? Y las meta rules, bueno, cómo se puede tunear un coche, cómo se puede tunear el juego, etc. Es diferente el gameplay para cada tipo de juego, por lo tanto, porque las reglas del juego de funcionamiento son diferentes. Entonces, no es lo mismo el gameplay de un Tetris en el que hay 2 botones pero hay que pulsarlos con mucha precisión y muy rápido, el juego tiene que reaccionar muy deprisa, a un juego de coches en el que, bueno, viene una curva, le voy dando. La exigencia del usuario del Tetris es muy superior a la del juego de coches, aunque el coche vaya a 200 por hora, porque yo le meto latencia al juego de coches y no te enteras, pero le meto latencia al juego del Tetris, o no si te enteras pero tarde, pero le meto un poquito de latencia al Tetris y te enteras enseguida. Entonces, cada juego tiene un requisito distinto y es más o menos cloudificable. Entonces nosotros tenemos que medir cómo el cloud gaming impacta en el gameplay. Eso es muy importante para poder hacerlo bien, claro. Tipos de videojuegos, si hemos dicho que cada juego tiene un tipo de gameplay, bueno, pues habrá que estudiar cuáles son los tipos de videojuegos, ¿vale? Esto sería una categorización más o menos a grosso modo. Hay juegos de mundo cerrado, juegos de mundo abierto. Los juegos de mundo cerrado, antiguamente, yo cuando era pequeño, los juegos eran todos de mundo cerrado. Eran mucho más divertidos porque no tenías que pensar dónde iba. No, vamos a ver. La clasificación nunca es del todo correcta, porque un juego puede ser de mundo cerrado y a la vez ser MMORPG o RPG, o puede ser de tipo puzzle y de mundo abierto. Hay muchas variantes, ¿vale? Esto es una clasificación. Lo que sí os digo es que las reglas son diferentes, las reglas de funcionamiento en cada tipo de juego. Entonces hay que evaluar el gameplay según el tipo de juego y probar tu sistema de cloud gaming con juegos de plataformas, con FPS, con shooters, para ver con qué funciona peor o con qué tipo de juego. Entonces, el gameplay
¿Tiene que ver con la calidad gráfica? Bueno, pues según la Wikipedia, no, ¿vale? Y hay muchas definiciones de gameplay. O sea, como veis hay tantas, bueno, os he puesto aquí unas cuantas, pero realmente, esto es un poco por documentar, realmente la misión de un juego es mantener al usuario jugando eternamente. Esa es la misión de un juego. Y el gameplay es la habilidad que tiene para lograrlo. Básicamente sería eso. Entonces, si el gameplay es bueno, el usuario va a seguir jugando. Pero si tú entras en una pantalla nueva, pasas de una pantalla a la siguiente con un muñeco, y lo primero que haces al entrar en esa pantalla, hay un enemigo que te quita una vida, pero si es que no me ha dejado reaccionar, está mal programado. Pues eso es que tiene un mal gameplay. O si, por ejemplo, tú estás andando con un personaje con una espada, viene un enemigo y le pulsas al botón de sacar la espada, y el muñeco va a sacar la espada y la saca tan despacio que ya la han matado. Está mal programado. Eso tiene igual mal gameplay. ¿Y qué hace? Que tu sensación de inmersión, de satisfacción empeora, y entonces dejas de jugar. El juego, por tener un mal gameplay, no te mantiene jugando, ¿vale? Entonces, la forma de medir el gameplay, una forma un poco más científica, sería a través de diferentes atributos. Vamos a ver qué atributos serían esos. La satisfacción, es decir, la satisfacción tiene mucho que ver con el esfuerzo-recompensa. Cuando te esfuerzas, ¿qué ganas? Por eso también se ponen el típico jefe al final de la fase. El típico jefe al final de la fase es la recompensa al esfuerzo. Tú lo matas, ya pasas de fase, ya por fin. El esfuerzo-recompensa es muy importante. Que la curva de aprendizaje vaya subiendo. O sea, conforme tú vas jugando, vas aprendiendo a jugar cada vez mejor. Eso significa que cada vez eres más hábil y que te lo tienen que poner cada vez más difícil. Pero hay que mantener ese balance. El balance de dificultad respecto a tu habilidad. Hay que mantenerlo. Si se descompensa, dejas de jugar, ¿vale? Y eso tiene que ver con la motivación. También la correcta interactividad. Aquí el cloud gaming pues afecta porque si le sumamos latencia, pues la interactividad empeora. La inmersión, si los gráficos son malos porque la calidad de compresión es mala y a lo mejor la calidad del vídeo es mala, pues tú no te sientes que estás ahí en ese mundo, porque está todo cuadriculado, porque está todo mal, porque está todo borroso. Pues la inmersión se perjudica, ¿vale? Son sensaciones. Los gráficos, la música, pues los gráficos y la música sí que forman parte del gameplay, ¿vale? Hay juegos de hecho que se basan en gráficos y en música y en interactuar con la música o al ritmo de la música, ¿vale? Y eso importa, aunque en la Wikipedia digan que no. En fin, hay diferentes atributos y están relacionados algunos con el cloud gaming o no, en función de si impacta o no impacta. Nosotros hemos hecho la experiencia de coger el juego este del dinosaurio, el de cuando no tienes conexión a internet, que el Chrome te dice no tienes conexión, toma, aquí tienes un dinosaurio. Bueno, pues le das y entonces te pones a jugar al dinosaurio y te pones a dar saltitos y tal. Y duras un rato y tal y ya. A ver, si aumentara la latencia, imaginemos que jugáramos a Cloud Gaming al juego del dinosaurio y empezamos a aumentarle la latencia. Entonces, claro, tú cuando pulsas para saltar, no saltas, salta dentro de unos milisegundos después. Claro, entonces consigue menos puntos, porque pierdes antes, pues es más difícil. O sea, si yo le sumo latencia al juego es más difícil. Ahora bien, lo que hemos descubierto es que las personas aprenden a jugar así. Entonces, cuando viene el cactus, lo pulsa antes. O sea, sabe que va a saltar más tarde y entonces el cerebro hace esos cálculos y pulsa antes. Pero claro, te puedes adaptar un poco, ¿vale? Pero el gameplay se perjudica. Estudiar esto es muy importante también para hacer el mejor códec adaptado a cloud gaming, ¿vale? Hay muchas cosas que se pueden hacer para mejorar todo esto, que las vamos a ver. Vamos, en este caso la puntuación del juego sería una métrica del gameplay, ¿vale? Concretamente una métrica de la efectividad, de la interactividad del juego. Y al final podemos dibujar lo que llaman superficies de experiencia con los diferentes atributos y bueno, cada juego y tal. La evaluación típica en las revistas es esta: gameplay, graphics, tal cual, ¿vale? Pero no hay una metodología clara de qué representa, porque no ha habido un análisis científico de esto. Hay una iniciativa, bueno, hubo una propuesta de un tal José Luis Sánchez, bueno, que hizo una tesis sobre este asunto. Y entonces él proponía facetas que eran jugabilidad, distintos tipos de jugabilidad artística, mecánica y tal, porque unos atributos de los que he hablado afectan a otros. Si los gráficos son malos, a lo mejor tu inmersión es peor, tu satisfacción también se perjudica.
si la interactividad, bueno, unos atributos impactaban sobre otros, y aquí lo que hace él es separarlos. Esto, la única importancia que tiene, o lo que quiero representar con esto, es que es un intento por darle un toque científico, ¿vale?, a lo que sería una métrica de gameplay, ¿vale? Es la única iniciativa que ha existido sobre esto. Lo que nos importa realmente es cómo el cloud gaming afecta al gameplay. ¿Vale? Y aquí tenemos, bueno, pues algunas de las cosas que ocurren. Se afecta la satisfacción cuando parámetros técnicos, no lo leo. FPS pone frame por segundo. Si bajamos los frames por segundo, aumenta la dificultad del juego. Ahora lo vamos a ver. Y si aumenta la dificultad del juego, pues tu satisfacción es peor, porque te cuesta más y además no estás viendo bien lo que pasa, etcétera. También el tema de los gráficos. Los gráficos, si son peores, pues también cambian tus emociones, tu sensación de inmersión es peor. La latencia, si el juego tiene mucha latencia y además es multiusuario, pues lo que ocurre es que bueno, pues afecta a lo que llamamos la jugabilidad interpersonal. Lo que se suele hacer es la técnica del partitioning, que consiste en que usuarios cercanos los metemos, digamos, en la misma isla y juegan entre ellos. Usuarios lejanos no juegan entre ellos, ¿vale? Más o menos eso sería un poco el concepto. Pues hay dos tipos de soluciones para esto. ¿Cuántos frames por segundo son necesarios? Bueno, pues los hard gamers dirían menos de 60, mal. A ver, tampoco hace falta 60. Bueno, seguro que alguno piensa, bueno, 60 incluso es poco, hace falta 120. A ver, a partir de 24 frames por segundo, que era lo que tenía el cine, aunque hay cine de alta calidad de 48, ya la imagen es más o menos fluida, pero sí es verdad que se nota la diferencia, a 24 Hz, a 50 Hz, o a 30 fotogramas por segundo, o a 60, ¿vale? Es digamos, percibible, sobre todo si el juego es muy rápido, ¿vale? Y de hecho en el cine, no sé si habéis ido recientemente al cine, si os fijáis, cuando hay movimientos rápidos, se nota mucho la brusquedad de salto de fotogramas unos a otros, ¿vale? Mientras que en un videojuego a 60 FPS es mucho más fluido. Claro, los FPS, si vamos a 30 FPS, cada 33 milisegundos tenemos que sacar uno. Pero si vamos a 60 FPS, cada 16 milisegundos hay que sacar uno. Si nuestro codec tarda 20 milisegundos en codificar, para cuando sale el frame del ordenador ya está obsoleto. O sea, tenemos que codificar en menos de 16 milisegundos si queremos que el frame por lo menos salga fresco, aunque luego caduque por el camino, pero que por lo menos salga fresco, ¿vale? Ahora os voy a enseñar cómo afecta a la dificultad cambiar los FPS, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo con 30 FPS, que es el de la izquierda, con 6, con 30, pero con la misma, digamos, ancho de banda del de 6, con lo cual vamos a perjudicar los gráficos aquí. Y el de 6 sobre todo es en el que se nota que la dificultad... Super Hexagon. Vale, en el juego de 6 FPS jugar es dificilísimo. A ver, con 6 se nota mucho que es muy difícil, pero con 12 ya se notaría, con 15, con 20 se notaría. La dificultad cambia. Este juego seguro que lo conocéis, es el Super Hexagon, que está para todas las plataformas, incluso para 8 bits. Si queréis acabar con vuestra suegra, les este juego da un infarto seguro. Bueno, este era otro ejemplo, no lo voy a enseñar porque son muchas diapositivas y además la vamos a compartir con él. O sea que los frames por segundo afectan, pero a lo mejor puede ser muy interesante si la red va mal, estamos a 30 FPS, bajamos a 28, el usuario más o menos lo acepta, no se da cuenta, y salvamos un problema de pérdida de paquetes, por ejemplo. Es decir, que a veces toquetear un poco los FPS puede ser útil, ¿no? Y si estamos a 60, ¿por qué no bajar a 55? Y ahorramos un poco de ancho de banda, o tenemos un poco más de margen para trabajar más el fotograma. Es decir,
tocar los FPS, tocar la resolución puede ser interesante y que en el player se interpole y se haga más grande. En lugar de comprimir más, vamos a mandar una imagen más pequeña y que luego se estire en el player. Eso da mejores resultados que... Bueno, luego vamos a ver un ejemplo, ¿vale? de esta comparativa. Vale, el processing time, lo comentaba al principio, es la lógica del juego más el rendering, ¿vale? Entonces, aquí hay una experiencia con un videojuego, el Battlefield 3, que tardaba 37 milisegundos en hacer la lógica del juego más el rendering, más lo que sería el cálculo de los gráficos, el pintado de los gráficos. Ya tenemos que el juego está tardando 37 milisegundos. Bueno, pues ese juego es que no puede ir a 60 FPS, porque es que tarda más en calcular un fotograma del propio juego que lo que sería necesario para jugar a 60 FPS. Por lo tanto, este juego es imposible que funcione a 60. ¿Vale? Entonces, en Cloud Gaming, pues podemos jugar con todo esto. Y de hecho, por ejemplo, hay plataformas como el Gaming Anywhere, que es open source, que te permite tocar cada cuánto vas a coger un fotograma de la pantalla. Y así puedes jugar con eso para tu plataforma de Cloud Gaming. Y aún así, por mucho que hagamos, hay un límite físico a lo que sería el tema del retardo, porque aunque tengamos tiempo de codificación 0, si la luz tarda 5 microsegundos, creo que son en recorrer 1 kilómetro, pues en cuanto recorremos 3.200 kilómetros ya me han pasado 16 milisegundos y ya ha pasado el tiempo de los 60 FPS, ya el fotograma no es fresco. Es decir, hay un límite físico, ¿vale? Y es que las comunicaciones hoy en día sirven para hablar entre, bueno, que son planetarias, más o menos para una conversación sirven dentro del planeta. Para Cloud Gaming en el planeta no valen, porque ya os digo, a partir de 3.000 kilómetros ya no, pero bueno, dentro de un continente todavía. Pero si queremos hablar con la Luna o con Marte, con Matt Damon, pues no podemos, porque tarda mucho, ¿vale? Tarda mucho. Entonces, puede que las ondas electromagnéticas no sean la solución, ¿vale? Estamos en un estadio en el que utilizamos esto para comunicarnos, pero puede que no sea la mejor solución, ni la que utilizan los extraterrestres, aunque utilizan otra cosa, ¿no? Esto fue lo que contestaron compañeros vuestros después de la experiencia de Cloud Gaming que hicimos. ¿Has notado que los gráficos son peores con el Cloud Gaming? Un 6% dijo que sí, que eran peores. ¿Has notado que el tiempo de respuesta es malo? Bueno, pues un 14% dijo que sí. ¿Ha sido una buena experiencia? Un 3% dijo que no ha sido buena experiencia. Los que ponen el rojo son los hard gamers. O sea, a los que teníamos que escuchar eran los que no les gustaba. Porque los que decían que sí que les gustaba mucho eran los casual, los que jugaban poco. Lo ven, les gusta, mola. Ya, pero ¿tú compras juegos? No. Claro. Por eso es tan importante la opinión de los hard gamers. Ahora vamos a ver la parte más tecnológica, los problemas que hay y las soluciones que hay actualmente y cómo funcionan. Vale, tenemos problemas de calidad de red que las solucionamos o que actuamos trabajando con el protocolo Q4S, por ejemplo. Eso es una solución porque si tenemos latencia de red o pérdida de paquetes la podemos detectar a tiempo con el protocolo y reaccionar en tiempo real sobre el códec o incluso sobre la red, actuando sobre la red, priorizando el tráfico en tiempo real. Otra solución es lo que hizo OnLive, invertir en POPs masivamente y quebrar. Latencia de codificación, ¿cómo atajarla? Porque los dos problemas fundamentales son latencia de red y latencia de codificación. La latencia de red nos la da la red, no podemos hacer mucho. Es decir, si el operador nos da una latencia que es la que es, pues bueno, lo más que podemos hacer es evitar que se pierdan paquetes o que el tráfico se enrute por un camino más corto. Eso sería ingeniería de red a través de actuar en caliente sobre su propia red. Eso se puede hacer, ahora vamos a ver cómo, ¿vale? Pero luego está la latencia de codificación, que también es importante. Y soluciones, pues hay varias. Una es el graphic streaming, es decir, no renderizar los gráficos, mandar los comandos, gastamos 16 megabits por segundo, una burrada, y necesitamos además un PC de gama alta en el lado del cliente. Otra es un códec de Otoy, que bueno, es un poco mejor, gasta menos ancho de banda que el H264. Otro es la fuerza bruta, que es lo que hace Nvidia, con sus tarjetones Tesla y Maxwell, con sus codificadores H264 corriendo en hardware, pero eso es fuerza bruta, es poco elegante, ¿vale? Luego sería LHE, que es la codificación que nosotros proponemos,
que es open source, no tiene patentes, es gratis para todo el mundo. Y va a la velocidad de ultra, bueno, ahora vamos a ver la velocidad que va, 2 milisegundos por fotograma, y, o sea, es el codificador más rápido que hay en el mundo, y no tiene patentes y es gratis. La latencia total, que sería, digamos, ya contemplando el videojuego, etcétera, tenemos soluciones de ejecución especulativa, que es lo que comentaba antes, y ahora vamos a ver además algunas cosas en las que se basa. Pérdida de paquetes, ¿cómo luchar contra ella? Bueno, pues cambiando, subiendo y bajando la resolución, subiendo y bajando los FPS. Vale. Al final, vamos, más o menos este es un poco el resumen de todas las cosas que hay. Nvidia con su fuerza bruta, el graphic streaming, en el que Synapse tenía su solución, la compensación de lag, que hay soluciones ad hoc que se hacen en los propios estudios de desarrollo, o la que ofrece Microsoft. Motores de juego modificados. Un motor de juego modificado que lo que hace es que le dice al códec dónde están los muñecos, para que los muñecos los comprima con calidad y el resto que saque un churro. O sea, quiere decir, si el motor de juego le está diciendo al códec dónde está la información valiosa, el códec se puede ahorrar el tiempo que invierte, por ejemplo, en codificar los vectores de movimiento, que le llevan un 60% del tiempo del cálculo. Pues claro, ese tiempo de ahorro está muy bien, pero claro, hace falta que el juego esté programado con ese motor. Ahora vamos a ver cada una de estas cosas. Primero, el vídeo que genera un videojuego. Esa gráfica que veis ahí está tomada del Super Mario Bros. Cada vez que el muñeco salta, de repente hay un pico de tráfico. El tráfico de un videojuego no es constante, va a ráfagas según el movimiento. Si se mueve mucho, de repente hay más tráfico. Si se mueve poco, hay menos. ¿Vale? Entonces, se puede hacer multiplexación estadística, es decir, el ancho de banda se puede compartir más o menos entre distintos usuarios. Entonces, la reserva estática de recursos, que era una solución antiguamente pues para intentar que no hubiera pérdida de paquetes, etcétera, es como matar pulgas a cañonazos. O sea, reservas todo el circuito y ya con eso. Pero bueno, en un videojuego el tráfico no se parece tanto al cine, se va muy a ráfagas, como esto. Son algunos juegos, son métricas reales, sacados de juegos reales. También es verdad que la escala temporal influye mucho en la percepción. Si yo esto lo estiro un poco más, pues veríais montañas y valles muy grandes. Como está muy comprimido, pues se ve todo que parece constante, pero no es constante. Lo que hacen los operadores para no perder paquetes es que te ofrecen, por ejemplo, televisión por internet, pues tipo como Movistar Plus o las soluciones de Orange TV o las soluciones de los operadores en general, que lo que hacen es que utilizan su propia red de internet. Pero en los routers, dentro de un router, hay routers virtuales. O sea, un router no es un software o algo que se ejecuta en una máquina. Es como si fueran muchas máquinas dentro de una máquina. Entonces, según tu paquete, sea de televisión o sea de internet, pues entra por una cola de un router virtual o entra en otro. Entonces, el tráfico de internet no se prioriza, pero el tráfico que es de televisión se mete por esos routers, se mete en esas colas, sale antes, se prioriza, no se tiran paquetes. Sin embargo, el tráfico de internet se tiran paquetes, no se prioriza, se encolan los paquetes. Entonces, es como si hubiera una internet paralela construida con los mismos routers, ¿vale? Y eso sería lo que se hace, la IPTV, básicamente es eso. Entonces, ¿y si el operador vendiera calidad dinámica bajo demanda? Es decir, que yo soy un proveedor de cloud gaming y le pago 10 céntimos al operador para decirle, oye, a este usuario entre este punto que es su casa y este punto que es el cloud server, quiero que le des calidad durante este rato y la misma que le das para tu servicio de televisión. Entonces eso sería pagar por calidad dinámica bajo demanda, que es algo que hoy en día no ofrecen los operadores, pero se podría hacer. Eso es una solución potente para esto. Vale, lo que hace Q4S es medir los 4 parámetros fundamentales de la red, que son jitter, ancho de banda, latencia y pérdida de paquetes. Son estos y no otros. Habréis oído hablar del throughput. Pues el throughput no es un parámetro fundamental, porque el throughput depende de del tamaño de la ventana de TCP, por ejemplo. No es de la red, depende del protocolo que estás usando para transmitir. La red lo que tiene son estas 4 características. Lo demás son cosas del protocolo. Entonces lo que hace el protocolo Q4S es medir esto en tiempo real y notificar a la aplicación de lo que está pasando. Y con eso la aplicación puede reaccionar. Pues el protocolo básicamente lo que hace es que, una vez que detecta que las condiciones de la red son adecuadas, está continuamente midiendo mientras el juego está en marcha.
Y si se viola algún parámetro de la red, alguna latencia mínima, alguna pérdida de paquetes mínima, algún jitter mínimo que tú le has establecido, si se viola te avisa, te lanza una alerta. Y tú con la alerta haces lo que quieras. Puedes cambiar la resolución, bajar los FPS, informar al operador para que te dé más calidad, lo que tú quieras. ¿Vale? El protocolo lo que hace es eso, y normalmente los proveedores de cloud gaming se hacen su Q4S. ¿Vale? Se lo programan ad hoc, lo que ellos quieren. Nosotros lo que hemos hecho ha sido crear un estándar. ¿Vale? Vamos a ver un ejemplo de pérdida de paquetes del 1%. Un 1%. Y veréis que vosotros no estaríais dispuestos a pagar por cloud gaming con pérdida de paquetes del 1%. En esta demostración, a mitad de la demostración, yo enciendo el protocolo Q4S y aviso a la red para que le dé paquetes más calidad, dinámica. Ahora el coche se rompe, como veis está rompiendo porque hay pérdida de paquetes, entonces el coche se rompe. Es muy molesto jugar, yo no pagaría por esto, claro. Digamos, y esto no es nada. ¿Vale? En mitad del vídeo me veréis pasar por delante, porque bueno, esto está grabado ahí en un salón en Alcatel. Entonces me podéis pasar por delante porque voy a activar digamos, el nodo que actúa sobre la red dinámicamente. Como veis, como el coche se rompe, nadie estaría dispuesto a pagar 20 euros por jugar a esto. Es que el coche está fatal. ¿Vale? Cada vez que tomo una curva, y ahí voy yo a encender el mecanismo de actuación en tiempo real. Ahora está actuando el protocolo Q4S. En cuanto se detecte una pérdida mínima, se informa a la red y la red prioriza el tráfico del videojuego para que no se pierdan paquetes. Entonces se reacciona en tiempo real, el usuario no se da ni cuenta y a partir de ese momento todo funciona. Este tipo de soluciones se podrían implementar en la red. Claro, el operador tiene que querer. Vale. Para que nos hagamos una idea de lo que pasa con la latencia. Nos disparan, ¿vale? Vamos a suponer que nos dispara un enemigo. Entonces, pasa el tiempo de latencia de red, vamos a suponer que tenemos 20 milisegundos, por ejemplo, el de la latencia que tiene nuestro enemigo. Luego, tardamos 40 milisegundos en ejecutar la lógica y hacer el video encoding, no solo el video encoding, sino todo a la vez, vamos a suponer que son 40. Y luego yo tengo una latencia de 80, supongamos, y además tengo que decodificar. O sea que yo me entero de que me han disparado 130 milisegundos después de que lo han hecho. Pero claro, yo ahora voy a huir. Y lo que sucede es que yo no huyo en el momento en el que pulso la tecla, sino que pasan otros 80 milisegundos hasta que el servidor se entera de que yo quiero huir. Con lo cual yo huyo 210 milisegundos después de que me entero de que me han disparado. Y la conclusión, pues es que me matan. O sea, la latencia de red, la latencia compuesta, que sería red más codificación, es muy importante. Y sobre todo también teniendo en cuenta el tipo de juego, la lógica del juego y el rendering es muy importante, porque eso gasta milisegundos. Nosotros donde más podemos trabajar para mejorar es en la latencia de codificación. Nosotros son ejemplos de medidas de latencia de codificación, pues se ejecuta en un ordenador, se ejecuta un reloj, en otro lo estamos recibiendo por Cloud Gaming, hacemos una foto y vemos el tiempo que tarda, o el desfase entre las 2 horas, entre los 2 milisegundos. Y podemos ver lo que tarda en codificar y decodificar la solución si estamos en una red local con latencia cero. En este caso eran 30 o 40 milisegundos. En la latencia de codificación lo que más pesa es el cálculo de vectores de movimiento, por lo menos en los codificadores convencionales, un 60% se consume. Claro, con los vectores ahorra ancho de banda, pero el tiempo que se invierte es muy elevado, la complejidad computacional es muy elevada. Para lo que sirve un vector de movimiento es, por ejemplo, para, en lugar de codificar el árbol que aparece en el último fotograma de Mickey y Minnie, que van en el carricoche, pues en el fotograma anterior lo que se dice es, oye, aquí aparece el árbol que aparecerá en el fotograma siguiente o dentro de 10 fotogramas, allí aparece entero, aquí aparece solo un trozo y desplazado esta distancia. Eso es un vector de movimiento. Claro, calcular eso cuesta mucho. Calcular los vectores de movimiento en H264 en un ordenador decente puede costar entre 800 milisegundos y un segundo. Entonces, claro, un segundo por fotograma es demasiado. Hay que bajar eso a 5 milisegundos. Claro, estamos hablando de 2 órdenes de magnitud o 3, es muchísimo. Entonces, hay que hacer menos cálculos. Otoy lo que hizo fue optimizar este tipo de cosas para mejorar la codificación
Y bueno, pues según ellos tienen un poco más de calidad y un poco menos de ancho de banda y van más rápido, etcétera, pero no mucho más, ¿vale? CNOW apostaba por el graphic streaming, que es mandar por streaming, mandar los comandos de DirectX, de OpenGL, etcétera, para pintar en pantalla. Claro, te ahorras el rendering de los gráficos porque no se va a pintar o sea, los gráficos no se van a calcular en la máquina, en el servidor, y también te ahorras el encoding. Te ahorras las dos cosas. Pero a cambio gasta como 15 megabits por segundo. Es una locura y hace falta un PC de gama alta en el cliente. Esta solución funciona, es la fuerza bruta. La fuerza bruta siempre funciona. Es una muy buena solución. Cuando hay un problema y no sabes cómo resolverlo, fuerza bruta. A ver, esto es lo que ha hecho Nvidia. Ha puesto unos tarjetones que tienen dentro un codificador H264 y ponen músculo y en 5 milisegundos, 6 milisegundos consiguen codificar un fotograma 720p. Ya se puede hacer cloud gaming. Puede que no sea muy elegante, pero funciona, ¿vale? Y hay soluciones de cloud gaming que están basadas en Nvidia Grid, ¿vale? Este es un servicio que tiene Nvidia. Nvidia vive de vender tarjetas gráficas, ¿vale? Pero también te ofrece este servicio. Si quieres montar tu empresa de cloud gaming, te ofrece este servicio. Puedes alquilar sus máquinas con estos tarjetones y por fuerza bruta ellos codifican el H264 en 6 milisegundos por frame. Pero hay una solución que es más elegante, que se llama LH. Vuestros ojos no hacen la transformada discreta de coseno cuando estáis mirando a la realidad. Vuestros ojos funcionan en función de una ley que se llama la ley de Weber, que es la respuesta logarítmica al estímulo. Además tenéis un umbral mínimo de contraste para detectar, por ejemplo, cuando os levantáis por la noche y vais caminando al baño no veis, porque las cosas no tienen mucho contraste, ¿vale? Ahí estáis un poco ciegos. Igual ocurre cuando estáis deslumbrados, ¿vale? Hace falta un umbral mínimo de contraste. Entonces, en cuanto hay una separación entre el brillo de un objeto y el fondo, entonces ya empiezas a verlo. Y la adaptación del ojo al brillo medio local. ¿Habéis visto la película de 50 sombras de Grey? No, nadie la ha visto, ¿no? A ver, las 50 sombras de Grey son los 50 tonos de gris que es capaz de detectar el ojo humano. Si yo miro a cualquier punto en una imagen y alrededor, ese punto tiene un brillo medio, ¿vale? Y alrededor de ese punto yo diferencio 50 tonos de gris. Los tonos que están más lejos, mucho más lejos, para mí son blanco o son negro. No los distingo bien. Yo solo distingo 50 tonos. Ahora miro otro punto que tiene otro brillo y distingo 50 tonos alrededor de ese nuevo brillo. Entonces al final yo soy capaz de distinguir muchos brillos, pero de una forma local. Mirando un punto, distingo unos brillos, mirando otros puntos, distingo otra gama de brillos. Así funciona el ojo. Si hacemos un modelo que replique ese funcionamiento, pues lo que codificaremos será lo que le importe al ojo humano. Eso es lo que hace LH. LH transforma brillos en saltos logarítmicos. Luego aquí por representarlo aparecen saltos hacia la derecha, saltos hacia la izquierda. Este barco aparece transformado en saltos logarítmicos y bueno, la reconstrucción es muy simple al final. Se transforma un número que oscila entre el 0 y 255, que sería un byte, que sería un brillo, entre un número que oscila entre -4 y 4. Hemos reducido muchísimo los grados de libertad y sin embargo la información se puede recuperar a día de hoy incluso mejor que la que veis aquí. La imagen de la izquierda, hay dos bandas grises. ¿Alguien las ve con el mismo color? ¿Tienen el mismo tono de gris? Evidentemente sí, tienen el mismo tono de gris, pero las veis con distinto tono de gris. Las veis con distinto tono de gris por lo que os he comentado de las 50 sombras de Grey, porque el brillo medio en el lado izquierdo es diferente al brillo medio en el lado derecho. Entonces, ¿qué más da codificar bien ese tono de gris? Si lo que importa es lo que tú percibes. No hay que codificar bien el gris, hay que codificar la percepción que tú tienes, no el tono de gris. Luego vendrá una métrica como el PSNR diciendo, no, te has equivocado en +10 al codificar este tono de gris, y me da igual. La percepción que yo he conseguido del ojo humano que está viendo eso es la misma que si lo hubiera hecho perfecto. Entonces yo puedo codificar, sabiendo cómo funciona el ojo, puedo aprovecharme de las carencias que tiene el ojo y codificar las imágenes ahorrando mucha información. Eso es lo que hace LH. Estos son algunos resultados, un poco por ilustrar. LH tiene menos complejidad computacional que JPEG, mucha menos.
Sin embargo, da más calidad que JPEG, a igualdad de bitrate. O sea, tarda mucho menos en ejecutarse. ¿Vale? La banda verde sería LHE. Lo que hace LHE cuando procesa una imagen es averiguar dónde está la información. Rápidamente descubre dónde está la información y se queda con lo que vale. Por ejemplo, en el caso de la fotografía del avión, el avión ha pasado a transformarse a esos cuadraditos que veis ahí abajo. Lo demás no existe para LHE. O sea, lo procesa y lo elimina porque no le interesa. Solo se queda con lo que realmente le parece que tiene relevancia perceptual. Y luego lo codifica logarítmicamente en función de la respuesta del ojo. Con lo cual al final tenemos la diferencia de la imagen de arriba y la de LHE, que es muy notable. Imagen de la izquierda, que se ve horrorosa, es JPEG a 0,1 bit por píxel. La del centro es LHE, que tarda menos o sea, ocupando lo mismo, tarda mucho menos en ejecutarse. Y la imagen de la derecha es JPEG 2000, que tiene muchísima más complejidad computacional. Además, LHE no tiene efecto de bloques. Puedes comprimir todo lo que quieras y nunca hay efecto de bloques, porque la resolución es elástica. No se trata de voy a coger la imagen, la parto en bloques como hace la JPEG o todos los métodos basados en DCT, calculo componentes frecuenciales y me quito las que no importan. Siguiente bloque, hago lo mismo, quito las que no importan, luego junto los dos bloques y se nota que no encajan bien. Hay saltos de frecuencia entre dos bloques adyacentes. Bueno, en LHE la resolución es continua, es elástica, nunca hay saltos de resolución. Y aquí tenemos el codificador. A diferencia de los codificadores que utilizan otros métodos más convencionales, normalmente un coder dentro tiene un decoder para ver qué es lo que pasa en el decoder y así calcular el fotograma siguiente, basándose en la información del fotograma previo. En el LHE eso no hace falta. Ese camino, eso te lo ahorras. Entonces la estructura es la que veis ahí arriba y además los bloques, algunos dentro de la imagen, se suele decir que en vídeo hay fotogramas I, que contienen toda la escena, y fotogramas P. La P viene de previous, que hace referencia a fotogramas anteriores. Luego está también el tema de los fotogramas B, que son bidireccionales, que hace referencia a fotogramas pasados y a fotogramas futuros. En Cloud Gaming no hay fotogramas B, porque no se sabe lo que va a pasar en el futuro. No se sabe si vas a disparar o qué va a pasar. Solo hay fotogramas I y P. Ahora bien, en LHE, un fotograma no es ni es I ni es P. Hay trozos I y hay trozos P. Depende de lo que se esté moviendo en la escena. Y es un concepto diferente al resto de codificadores. Ahí tenemos dos resultados. Uno es el de H264 con preset ultrafast, que tarda 2 milisegundos por fotograma. Y el resultado lo tenéis arriba. Tarda poco, sí, pero la calidad es baja. Es mejor que tarde más y darle un poquito más de calidad. Y lo de abajo es LHE en 2 milisegundos y esa es la calidad que ofrece. 2 milisegundos ejecutado en CPU, nada de GPU con tarjetón, 2 milisegundos en CPU. Aquí tenéis una demostración de Cloud Gaming hecha con LHE, ¿vale? Porque para que veáis funciona. Tampoco se aprecia mucho en el vídeo porque está grabado con un teléfono ahí en un PC. Pero bueno, como veis, está plenamente operativo y no hay realmente fallos graves y tardamos eso, 2 milisegundos. Si queremos tardar esto con H264 no vamos a poder. Ahí se ve un poco borroso, pero bueno, es que está desenfocado. Os hablé al principio de los Real Life Games. Pues ya lo estamos haciendo. Estamos en colaboración con la universidad haciendo un proyecto de un videojuego en el que manejamos un coche que es real, que es un coche de modelismo, equipado con una Raspberry, en el cual está ejecutándose un codificador nuevo basado en LHE, diferente al que utilizamos para Cloud Gaming, específico para dispositivos de baja capacidad de cómputo, como es la Raspberry, y con una capacidad de pérdida de paquetes gigantesca. Suponed que perdierais el 45% de los paquetes que llegan a la TDT de tu casa. ¿Qué verías en la televisión? Nada, todo verde, todo bloques verdes o nada. Esa imagen que veis ahí está obtenida con este codificador perdiendo un 45% de la información, ¿vale? Ahí de hecho está nuestro compañero Frank, que está ahí abajo, que trabaja con nosotros en el desarrollo de este código.
este codificador se basa en el EHE, pero también se basa en las tecnologías analógicas antiguas. Veréis, las carreras de drones no se hacen con vídeo digital, se hacen con PAL, con vídeo analógico, porque no hay un codificador digital que te comprima un fotograma en 2 milisegundos, bueno, hasta ahora no había, que te lo haga en 2 milisegundos y que te lo pueda enviar en una carrera de drones que van a toda leche, volando. Entonces, como no hay, pues se utiliza vídeo analógico. Pero claro, el ruido radioeléctrico es muy grande y entonces está lleno de interferencias. Entonces los pilotos de las carreras de drones están con el casco que se están volviendo locos, lleno de interferencias, y yo no sé cómo no destrozan el dron, porque yo he visto vídeos y es verdaderamente horroroso, sobre todo si hay mucho ruido. Entonces, esto soporta el ruido, lo verían limpio, y un 45% es una locura, no van a perder un 45%, perderían un 10% a lo mejor, no se van ni a enterar. Tenemos una solución de vídeo digital que en 1,5 milisegundos ya está transmitiendo el fotograma. Es la solución más rápida que hay en el mundo. Es más, codifica la imagen al tiempo que la está transmitiendo, con lo cual es capaz de paralelizar la codificación y la decodificación. O sea, si en el servidor se está recibiendo eso, se empieza a decodificar antes de que el mismo fotograma se haya terminado de codificar. El funcionamiento se basa en que la imagen se divide en scanlines en vez de en bloques, se divide en scanlines como los antiguos sistemas PAL, y se cogen salteadas, en vez de arriba abajo, salteadas. Entonces se codifica el primer grupo de scanlines y se transmite. Primero se codifica, se cuantiza logarítmicamente utilizando el EHE, etc. Luego se pasa por un codificador entrópico que lo comprime, vamos, tipo cipeo, digamos. Lo que hace es que transforma símbolos en secuencias binarias y lo transmite. Y a continuación se pone con el siguiente grupo de líneas. Como las líneas son discontinuas, o sea, no son adyacentes, el siguiente grupo de líneas está muy lejos del primer grupo de líneas. Y por lo tanto, si se pierden, no pasa nada. Porque siempre utilizando dos líneas adyacentes, la superior y la inferior, en el player se podría reconstruir más o menos esa línea que se ha perdido. Esa línea o ese grupo de líneas. O sea, que se pueden perder paquetes a ráfagas y los reconstruimos. Todo tiene un límite. Si perdemos todos los paquetes no vamos a reconstruir nada, ¿vale? Pero hasta el 45% aguanta. Ya se empieza a notar, al 45%, como habéis visto. Pero es una locura, todavía se puede ver. Y si tú estás manejando un coche o un dron volador, todavía eso lo aguanta y puedes no estrellarte. Motores modificados de videojuegos. Esto está sacado de un paper teórico que, bueno, no sé, dará un par de años o un año y pico. Esto es lo que os comentaba de que el motor del juego informa al códec de los vectores de movimiento, de cómo se están moviendo los muñecos, para que no calcule los vectores de movimiento y así se ahorre ese tiempo de cálculo. ¿Vale? O dónde está la información de valor, dónde está el comecocos, el avión, lo que sea. ¿Vale? Nosotros estamos trabajando también en esto. El problema es que hace falta que el juego esté programado con este motor. ¿Vale? Entonces no todos los juegos son así. Nosotros trabajamos con una empresa en un consorcio, una empresa valenciana también, y en colaboración con esta universidad, y tenemos un juego que precisamente hace esto, informa al códec de los movimientos del avión, dónde está el avión. Y entonces el códec puede reaccionar, protegerlo más, ahorrar cálculos, y lo hacemos todo también con el EHE. Aunque el EHE no necesita esto, porque el EHE, en cuanto le entregas esta imagen, ya sabe dónde está el avión. Pero bueno, aún así, podemos también jugar con este tipo de cosas. Estas son percepciones de usuarios. A medida que aumenta la latencia, ¿qué perciben? Pues bien, con diferentes tipos de juegos, el segundo juego es de tipo puzzle, la latencia la perciben muy fácilmente, enseguida dejan de soportarlo. Entonces es muy importante, si vamos a montar una empresa de cloud gaming, que testemos los juegos antes de ponerlos en producción, porque puede que haya juegos que no sean cloudificables, como decía el presidente de Nintendo, porque tengan una lógica muy costosa, porque la renderización gráfica sea muy costosa, consuman muchos milisegundos. Y si eso lo unimos a que el tipo de juego requiere de una precisión enorme, como son los juegos de tipo puzzle, como el Candy Crush, etcétera, pues a lo mejor esos juegos no son cloudificables, o no es la mejor opción, pero otros sí, ¿vale? En cualquier caso, los más dramáticos, digamos, son los tipo puzzle. El tema de la ejecución especulativa comienza, bueno, en el 96 con el Duke Nukem, que es un juego, bueno, un poco legendario ya. Básicamente que consiste en que le vamos a dar la sensación al usuario de que la reacción del videojuego es instantánea, pero es mentira. Por ejemplo, en el caso del Duke Nukem se ejecutaba en local, era un juego online, pero se ejecutaba en local, los gráficos se renderizaban localmente. Entonces tú mueves al usuario
y toda la pantalla se mueve rápidamente. ¿Reacciona instantáneo? Sí. Pero si hay un enemigo que está caminando, tú hasta que te enteras tardan 300 milisegundos. Entonces, o que desde que tú disparas hasta que llega el otro enemigo tarda un montón, etcétera. Entonces hay cosas que reaccionan en el acto y cosas que no. Entonces se trata de engañar al usuario para que él no perciba ese problema. Y hay dos técnicas, básicamente, que es interpolar en el lado cliente o en el servidor. En el lado cliente, pues, por ejemplo, el client-side interpolation consiste en que el player recibe un muñeco ubicado en una posición, un personaje ubicado en una posición, y cuando llega un refresco de la posición, esto aplica sobre todo a juegos online, de la posición que está en otra ubicación, pues el cliente interpola suavemente, va haciendo el movimiento, en vez de dar un salto brusco, va haciendo el movimiento. Ahí no hay nada especulativo, simplemente es interpolación. Especulativo sería, pues que, por ejemplo, haya determinados elementos del juego que se ejecuten en local. Por ejemplo, la lógica de un lobo enemigo en el World of Warcraft. Esa lógica se podría ejecutar en tu PC en local, en lugar de en el servidor. Sin embargo, la lógica que gobierna el funcionamiento de otros personajes a lo mejor se ejecuta en servidor. Entonces, el client-side prediction, digamos que bueno, que básicamente lo que está haciendo es inventarse dónde están las posiciones de determinados objetos. Supone que caminan en la misma dirección y a la misma velocidad. Un camión supone que va a una determinada velocidad. Imaginemos que el camión lo gobierna otro usuario. Pues si supone que sigue haciendo lo mismo, al cabo de unos minutos, o al cabo de unos milisegundos, perdón, pues lo que hace es que tú lo estás viendo en una posición que no está, porque el usuario ha girado. Bueno, pues ahora hay que arreglar eso. Arreglar eso es lo que se llama el death reckoning. Y hay, bueno, formas para hacerlo. Y en el caso del servidor, el servidor lo que hace es que calcula tu latencia de red y dice, bueno, como tardas tanto en responder, pues yo ya te voy enviando la posición de los elementos del juego un poco adelantada con respecto a su posición real, porque yo ya sé que tú la vas a recibir más tarde, ¿vale? Esa es la idea. La pérdida de paquetes en Adaptive Streaming, por ejemplo, en vídeo, se soluciona con TCP, con retransmisiones, pero en Cloud Gaming no hay tiempo para la retransmisión. Entonces, si perdemos paquetes, lo que hay que hacer son cosas como bajar los FPS, bajar los frames por segundo, reducir resolución. Entonces, hay tres dimensiones: resolución, bitrate y FPS. Hay que manejarlo lo más inteligentemente posible para dar la mejor experiencia al usuario. Estamos haciendo una herramienta con videojuegos ejecutados doblemente y modificados, de manera que los vídeos de los juegos están dañados en unas dimensiones u en otras. Y le preguntamos a los usuarios, oye, ¿cuál te gusta más? Y lo vamos degradando cada vez más y más y más y más. Y al final conseguimos saber cuál es el camino óptimo de percepción subjetiva en un juego con interactividad. ¿Vale? Porque eso es una cosa que se ha estudiado a nivel de vídeo, de películas, pero no a nivel de videojuegos. Y esto es muy importante. Mirad, por ejemplo, lo que ocurre cuando tú comprimes una imagen con JPEG. En este caso, la imagen original mide 512. La pasamos a 0,4 bits por píxel. Hay dos formas. Una es comprimiéndola mucho, lo tenemos aquí. Perdón, lo pasamos a 0,1, lo tenemos aquí. Queda muy mal. Si primero hacemos un downsampling de la imagen y la codificamos, un downsampling 4 veces más pequeña. La podemos comprimir a 0,4 y el bitrate que utiliza la imagen de arriba y la de abajo es la misma. Y la imagen de arriba, una vez que la interpolamos, generamos esto. Como veis, han gastado el mismo ancho de banda. El mismo ancho de banda, pero una es mucho mejor que la otra. Entonces, manejar la resolución de la imagen para luego escalar, estirar, jugar con esto y con los FPS en tiempo real para dar la máxima experiencia de usuario, pues sería lo que haría que el Cloud Gaming también ahí ganara algo. Son retos del Cloud Gaming, ¿vale? Esta es la última diapositiva. Aquí, bueno, resumo un poco los proyectos que estamos haciendo. El Archaeopteryx con la universidad, que sería el LHE, el codificador LHE, con actuación a nivel de red y a nivel de aplicación. También lo estamos metiendo en Dockers para que el Cloud Gaming, digamos, poder instanciar máquinas instantáneamente y hacer un despliegue más sencillo con elasticidad. Los coches de carreras. Eso por un lado, digamos, a nivel local lo que estamos haciendo. A nivel mundial, bueno, pues tenemos algunas soluciones ahora mismo de Cloud Gaming, entre las que se encuentra Cloudware.
que es una iniciativa española que nos va a presentar ahora Daniel Olmedo, que es el CEO de Cloudware, y a quien doy paso, y a mí ya no me tenéis que aguantar más. Muchas gracias. Bueno, buenas a todos y bueno, lo primero agradecer a la universidad y bueno, sobre todo a José Javier, amigo y bueno, persona que ha estado siguiendo el proyecto desde cerca y bueno, así. Bueno, aquí tenéis URLs y mail de contactos, que luego quedará. Sí, bueno, los pondremos. Y bueno, soy Daniel, CEO de este proyecto empresarial que bueno, nació como una idea hace más o menos año y medio, que yo estaba justo ahí enfrascado con mis exámenes ya intentando acabar la carrera y bueno, si no hubiera acabado el TFG bien, pues todavía seguiría, ¿no?, con la carrera, pero deciros eso, que fue una idea que, bueno, nació en su momento y digamos que la fui compartiendo con más gente. Al final, cuanto más le hacía llegar la idea a la gente y más lo comentábamos y más trabajaba en ella, pues al final se ha ido materializando mucho más. Por eso también, aparte un poco del tema del cloud gaming, deciros eso, que si alguno estáis barruntando una idea o tenéis una inquietud o tenéis una visión o un proyecto que queréis llevar a cabo, que os animo, porque bueno, esto al menos a mí en la universidad no me lo han dicho, pero cuando acabas la carrera y agarras el título, bueno, veo también aquí a personas que me sacan bastante edad, ¿no?, y me dirán, bueno, ¿este qué me está contando?, ¿no? Pero cuando sales de la universidad y ya tienes el título agarrado, pues te sueltan, ¿no?, en un mercado laboral lleno de tiburones y lleno de gente que está compitiendo contigo y que de algún modo tú pues también tienes que destacar, ¿no? Y claro, pues la única forma de destacar en realidad es pues haciendo algo que de verdad quieras llevarlo a cabo y que te sientas identificado con ello. No tiene por qué ser montar una empresa, ¿no? También puede ser llegar a un puesto de trabajo y claro, esa forma de destacar, tú en realidad, pensarlo así, cuando tú tienes que dedicar 12 horas a trabajar en un proyecto, pues no vas a poder llevarlo con la misma facilidad si es una cosa que de verdad te llama que una cosa que estás ahí un poco por estar, ¿no? Y en realidad también con este proyecto pues he tenido la suerte de conocer a gente, empresarios, ejecutivos y gente de mucho éxito que todos han tenido también ese patrón común, ¿no?, de querer hacer algo y de tener una visión y querer llevar eso a cabo, ¿no? Entonces, un poco esas es las ganas, esa pasión, ¿no?, por querer empujar este proyecto, el que, bueno, pues ahora hasta hace poco ya somos un equipo modesto, ¿no?, de 10 personas, que aún así agarrar a 10 personas y decirles, oye, olvídate de tener vida propia, porque esto, bueno, como le digo también a José Javier mucho, ¿no?, que es pues mucho curro, cama dura, comida fría y trabajar y echar un montón de horas, ¿no? Y bueno, aparte de